Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos. No, mentira. Buenas tardes. Seguimos con este curso de accionamiento y control. No reemplaza el curso dictado por los ingenieros, sino más bien como comentarios acerca de la materia en sí misma. Vamos leyendo la punta y vamos recordando ciertos conceptos como para ir hilando también a fines prácticos para poder prepararnos para el examen final y bueno, estudiar, como se dice por ahí, con mucha energía. ¿Bien? Bueno, vamos a alargar en este momento con la parte de arranque de motor. Vamos a hacer, ya hemos visto todos los periodos de arranque, todo lo transitorio y permanente, y todo lo que ocurría. Ahora vamos a estudiar netamente todo lo que concierne al arranque de los motores. Una unidad bastante larga, pero está bien completo el estudio, así que creo que largamos en este momento. Bien, no se olvide suscribirse y darle like, dirían por ahí. Bueno, vamos a empezar a analizar el arranque de un motor de corriente continua. Bien, en el proceso de arranque tenemos que considerar tres cuestiones a la hora, ¿no? El flujo magnético del motor. Recordemos que el flujo magnético que está en el inducido, claro, que recorre el inducido, pero que sale de los polos, depende de la intensidad, o sea, de lo que pase por la corriente de excitación que genera el flujo, también me va a hacer depender eso, ¿no? Y el motor tendrá ciertas, trabajará en función de ese flujo, o sea, tendrá corriente proporcional al par, o la tensión proporcional a la velocidad, este, para ciertos valores de flujo. En otras cuestiones, bueno, tendremos que determinar los valores de flujo. Depende de la tensión de la red, obviamente, de esta U sub B, y del par resistente estático. Bien, bueno. Como se puede ver, si no hay carga en el motor, se aceleraría hasta omega 0, obvio, porque no tengo par resistente. Bien, solo se opondría al giro los rozamientos. Omega 0 es la velocidad de giro del motor en base. Fíjate acá la recta esta, donde, bueno, si el par MR es 0 es porque está acá, entonces va a girar a omega. Pero cuando yo le pongo un par, la velocidad baja. Bueno. Analizando el esquema del motor de corriente continua de derivación o shunt, que es este, paralelo. Se puede escribir la fórmula de la FEM inducida. U sub B menos la I que circula por acá, menos la resistencia interna. Despejo I sub A, que es la tensión en bornes, menos la FEM sobre la resistencia interna. Se considera que la inductancia es nula. Y bueno, acá tenemos una serie de constantes. E es igual a flujo NP60A constante por N, velocidad, y omega es 2 pi N. Entonces, vamos a ver que en el arranque, como la FEM, como el arranque se hace con la máquina parada, como el arranque por lo general se hace con la máquina parada, no hay FEM inducida. La corriente es V sobre R, no tiene en cuenta la E, entonces podemos suponer que acá la corriente es más alta y llega a ser hasta 12 veces la nominal. En realidad, nunca llega a 12 veces la nominal, ya que la inductancia se opone al crecimiento de la corriente en el instante inicial. Y cuando el motor comienza a girar, ya se desarrolla una cierta fuerza contra electromotriz que se opone a la tensión en bornes. O sea, ni bien se empieza a mover, este valor E empieza a crecer, porque crece N. Y ahora empieza a aparecer esta E acá. Para limitar este elevado valor de la corriente de arranque se intercala una resistencia en la rama del arrollamiento del inducido. Perfecto. Entonces podemos ver que la I sub A es U sub B, pero sobre R del int más R que se le agrega acá en serie con el motor y en paralelo a la excitación. ¿Qué logro con esto? Que la corriente de arranque, acuérdate que es de arranque y se ve porque no dice menos E. Al aumentar R, la I baja,
Bien. RS resistente más RR. Como se sabe, hay una relación lineal entre la velocidad de régimen permanente y la fuerza contraelectromotriz. Y la tensión en Born es la velocidad de giro en vacío. Tensión en Born es proporcional a la velocidad en vacío y es proporcional a la velocidad de régimen. Distinta de vacío, menor, obviamente. Se reemplaza, acuérdate que es E igual, perdón, sí, E igual a V menos A menos IA por R, bueno, acá. E es igual a V menos IA por RS. RS ya habíamos visto que es la R interna más la RR que se agrega. Reemplazo estos valores, esta expresión en la expresión de la fuerza contraelectromotriz. Entonces podemos ver, digamos, que ahora yo a esta expresión que obtengo, divido todo por K. Entonces voy a tener omega S es igual a omega 0 menos IARS sobre K. Despejo omega 0, que es igual a omega S más IARS sobre K. O sea, la velocidad en vacío va a ser la velocidad de estado estable, según sea la carga, más IA, la carga en el eje del motor, por RS sobre K. También se tiene que tener en cuenta lo siguiente, que el par motor es igual a MR más MI. ¿Bien? Ya hemos visto para resistente y para inercia. ¿De dónde? Si yo divido todo por K, obtengo IA. IA es MR sobre K más MI sobre K. Introduciendo, entonces, donde dice IA, voy a poner MR sobre K más MI sobre K. Todo esto me va a quedar factor de RS sobre K. Entonces voy a tener K cuadrado en los dos términos, MR por RS sobre K cuadrado y MI por RS sobre K cuadrado. Entonces, yo de la fórmula de la FEM reemplazo por el equivalente de K por omega, despejo omega 0, del par motor, despejo IA, lo meto en la función de omega 0 y obtengo una función omega 0 es igual a la velocidad estable más el par rotor R sobre K cuadrado más el par de inercia R sobre K cuadrado. ¿Dónde? El MR por RS sobre K cuadrado es delta, omega S, es la variación de velocidad omega S. Y fíjate que MI RS sobre K cuadrado, como es par de inercia, es el factor de inercia. Vale la aclaración. Se ve, ¿no? Sí. Entonces se puede ver, introduciendo el valor de MI en la expresión dada, donde dice MI, voy a poner claro, o sea, todo esto lo reemplazo por JRS sobre K cuadrado derivada de omega. Bien. O sea, lo que hice yo, lo que se hizo acá fue sustituir. Donde dice MI, pongo J, derivada de omega respecto al tiempo, y todo está multiplicado por el RS y el K cuadrado que ya venía de antes. O sea, todo esto reemplazo por J derivada de omega, donde el TM, tau M, es JRS sobre K cuadrado, es J omega 0 sobre MSC. Tau M es la constante de tiempo que se define como el tiempo durante el cual el grupo de mando cuyo momento de inercia es J pasó sin carga del estado de reposo a la velocidad invasiva ideal bajo la acción de un par constante igual al par de cortocircuito, o sea, con rotor bloqueado. ¿Bien? Esta es una definición, es la definición de tau M. ¿Bien? Es el tiempo en el cual el grupo de mando, cuyo momento de inercia es J, pasó sin carga del estado de reposo a la velocidad invasiva, bajo la acción de un par constante igual al par de cortocircuito. ¿Bien? Se lo puede leer de 600 formas. Esta constante nos determinará el tiempo que tarda el sistema para llegar a esta velocidad. Bien.
par motor se equilibra con el par resistente de la carga. Como vemos, tau m, bueno, acá es el signo de pregunta, depende de la inercia, J, de la masa que movemos, la resistencia y de la constante K. Y se puede reescribir de la siguiente manera. Omega 0 es igual a omega S más delta omega S más tau m derivada de omega respecto al tiempo. Se tiene que tener en cuenta que al aumentar RS, disminuimos la corriente de arranque, pero aumentamos el tiempo de arranque. Eso es también algo que hay que tener en cuenta. Porque, ¿qué pasa? El par es menor y hasta que llegue al régimen va a demorar más. Que si yo le aplico toda la corriente de golpe, demora menos, pero me descuida, me puede llegar a destruir todo por sobrecorriente. Disminuimos la corriente de arranque, pero aumentamos el tiempo de arranque, ya que aumenta la constante de tiempo. Bien. Fíjate que tau depende de J, de RS. Aumentamos RS, aumenta tau. Y también si aumentamos J, aumenta el tiempo de arranque. Vale la aclaración. O sea, yo tocando J y tocando RS, aumento el arranque. Bien. Ahora, vamos a buscar la velocidad en función del tiempo. Para ello debemos encontrar la solución de la ecuación diferencial. Bueno, de esta ecuación diferencial hay que despejar derivada de omega. Bueno, manipulo un poco acá, ¿ves? Tengo omega 0, le resto el delta omega S, lo divido por tau, yo tengo omega 0 menos delta omega S sobre tau m igual a omega S sobre tau m, más derivada de omega. Me va a quedar omega es igual a omega 0 menos delta omega, y bueno, una solución posible. Para obtener el valor de C, todos estos procedimientos que salen de análisis 2, ¿no? De hallar ecuaciones diferentes. Inicial menos omega 0 más, menos delta omega S. Y todo esto se realiza, bien, todos estos procedimientos, se busca la condición inicial, bien. Entonces yo sé que la velocidad omega es igual a omega S, 1 menos E a la menos 1 sobre Tm, tau m va acá en realidad. Tm, tau m, ojo. No lo indica, pero es ese. O sea, vos fíjate, acuérdate que para E a la 0, o sea, tenemos que ver que en condiciones iniciales, ¿qué es lo que pasa con esta ecuación? 1 E a la 0 es 1, entonces vamos a tener la velocidad, bueno, depende de la velocidad, ¿no? La velocidad 0, la velocidad infinita, donde esto se hace 0. Entonces tenemos omega S. Esto responde a una exponencial, igual que acá, la velocidad en vacío. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué diferencia entre una y la otra? Que bueno, la omega S, el valor final de la omega S, va a ser omega S, de la función de omega, va a ser omega S y de esto el valor final va a ser omega C. Cuando este término se haga, se haga 0, entonces va a quedar omega 0 por 1 omega 0. Pero este omega S es menor que omega 0, ya que estamos trabajando con carga y acá no. Mira, ahí tenemos la gráfica. Tau m es, bueno, trazando desde el origen una tangente a la curva en el origen y hasta que llegue, digamos, a su valor final. Ahí tenemos el punto A y el punto B, y si vamos para abajo, hallamos el tau m. Entonces, el tau m, que habíamos dicho que era, es la constante de tiempo durante el cual el grupo de mando, cuyo momento de inercia es J, pasó sin carga del estado de reposo a la velocidad en vacío ideal bajo la acción de un par constante igual al de cortocircuito. ¿Se entiende por qué cortocircuito es rotor bloqueado, no? Sí.
Igual ya lo vamos a mencionar por ahí. Ve acá, ve para t infinito, omega s. Omega s. En realidad, claro, si yo evalúo acá, depende del tau m. También depende del tau m, ¿no? Pero para tiempo infinito, omega igual a omega s o omega 0. Si no es tan infinito, ves que para más corto, yo voy a tener distintos valores de omega. Tiene una inercia la máquina. Esto me suena mucho a un circuito inductivo, RL. También. Parte del cero y llega después a un valor final que depende solamente de la tensión aplicada y la resistencia. En continua, claro, ¿no? Vale. Si el arranque del motor se realiza a par constante igual a MSC para el cortocircuito, la velocidad del motor varía en el tiempo de la recta OA, en el caso del arranque en vacío. OA, porque corresponde con la velocidad en vacío. En el caso de arranque con carga, según la recta OP. OP, de omega S. Si se trazan las tangentes a la curva 1 y 2, se determina un segmento omega 0A, que a cierta escala es el valor tau, igual a tau. Entonces, este periodo de tiempo, trazadas esas rectas hasta ese periodo, bueno, tenemos el valor del tau. Bueno, ¿qué más? Y, bueno, y lo mismo para la corriente, porque fíjate que IR es igual a MR sobre K, ¿ves? Hago ahora I igual a J sobre K derivado mío respecto al tiempo, más IR. Hago la ecuación diferencial. Vamos a tener que preguntar al ingeniero si evalúa esto. Tengo mis dudas, pero no creo. Yo creo que hay otro desarrollo más importante, que es saberse análisis matemático. Y bueno, llegamos a ver que la corriente, en este sentido, va de un máximo a cero. Porque cuando el exponente es 0, E a la 0 es 1. Entonces, I igual a ICC muy alto. Y cuando esto tiende al infinito, es igual a 0. O es igual al valor que tiene. Ya vamos a ver qué me hace. Cuando el arranque en vacío es 0. Aclaremos. O sea, porque en el vacío, cuando se iguala la FEM, no hace falta que circule corriente. Pero en realidad, siempre hay una mínima inercia a vencer. Por eso va a haber una mínima corriente de vacío. En este sentido, cuando tenemos vacío, también tenemos la misma recta, también tenemos que es tangente a las curvas correspondientes. Y fíjate que la ecuación I en función, bueno, de ICC porque está parado, Cuando está parado el rotor bloqueado. El rotor bloqueado, no me acuerdo quién decía así. El rotor bloqueado se ve como un cortocircuito. ¿Por qué se ve como un cortocircuito? Porque es, digamos, la máxima corriente que le va a demandar que va a pasar por ahí porque le demanda demasiada potencia a la red para poder hacerlo mover de cero a la máquina, perdón. Por eso es cortocircuito, porque el rotor está bloqueado. Después se va a ver en las máquinas asíncronas qué pasa con el rotor bloqueado. Ahora estamos en el corriente continua, que es más fácil. Creo. Que no me escuchen, que es más fácil, porque capaz que me hagan una pregunta de corriente continua y ya fuimos. Bueno, y acá se grafica, ve la corriente en función del tiempo, ¿ves? Se entiende por qué encargue más alto, porque mantiene una carga. Necesito una carga para que me aplique el par motor necesario para vencer y que se igualen los pares y que esto tienda a una corriente estacionaria y a una velocidad estacionaria también, que va a ser en función de la carga que yo tenga que accionar. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, acá ahora lo que se va a ver es el arranque escalonado. ¿Bien? ¿Qué es el arranque escalonado? Perdón, ¿se sigue viendo la pantalla? Sí. Bueno. Déjame ver cómo está puesto esto. Bueno. El arranque escalonado.
tenemos el motor, tenemos la excitación, tenemos acá un reóstato, tenemos toda esta resistencia en serie con el motor. Bueno, vamos a hacer el análisis ahora del arranque escalonado. ¿Qué es lo que quiero lograr con el arranque escalonado? Vamos a ver qué es. Pero la idea es, así como nosotros tenemos que poner muchas resistencias para evitar una sobrecorriente, pero tengo que ver cómo y cuándo las voy desconectando o conectando en función del par, porque yo necesito mucho par al principio. Entonces tenemos que ver algo. Y que el arranque también que no dure tanto, porque podemos ponerle todas las resistencias que queramos acá. Va a circular poca corriente, el par va a ser tan poco por la poca circulación de corriente que hasta cuando se iguale con el otro par, capaz. Va a demorar mucho el arranque. Y bueno, con el arranque escalonado nos ahorramos el tiempo también de arranque. Bueno, durante el arranque la corriente varía entre I1 e I2. Bueno, acá tenemos una gráfica corriente, este es el comportamiento de la corriente en función del tiempo, y esta es omega en función del tiempo. Bueno, en el arranque, acá, en el arranque está parado el motor, acá y acá, es, bueno, I1, velocidad 0. En el arranque la corriente inicial es I1. A medida que va tomando velocidad el motor, se va engendrando la FEM acá, ¿sí o no? La FEM en el motor. Cuando se va engendrando la FEM en el motor, que se opone a la V, empieza a aparecer la corriente, digamos, y por consiguiente el motor empieza a acelerarse. Bien. Pero a medida que yo voy adquiriendo más velocidad, perdón, y la corriente va bajando, ¿qué pasa si la corriente va bajando? Voy perdiendo par. Entonces, bueno, vamos a ver, el motor se acelera y la corriente disminuye ya que aumenta la fuerza, la PM, y por consiguiente disminuye el par. Cuando la corriente alcanza este valor, I sub 2, desconecto una resistencia. Pónganle NR1, cualquiera de estas. Y al quitar una resistencia, vuelvo para acá. Pero vuelvo ahora a I1, por supuesto porque tengo una R menos, pero como tengo, digamos, como tengo ahora cierta velocidad, pero con esa velocidad con la que yo estuve viniendo y paso, ya tengo esa velocidad. Y ahora, ¿qué es lo que recupero al tener más corriente? Recupero para seguir acelerando la máquina. Si no, bueno, se estacionaría en una velocidad muy baja. Entonces, o demoraría más el arranque. Bueno, eso. Bueno, pasa acá, recupero más par, el motor se acelera un poco más, hasta acá, desconecto otra resistencia, aumento la velocidad, aumento la corriente nuevamente por desconectar el último paquete de resistencia, y ya ahí lo dejo para el valor nominal. Y ahí ya no tengo más resistencia que desconectar, se igualan los pares y ya llego a la velocidad nominal. Bueno, vamos a ver acá, después la otra gráfica también. El par de arranque es igual acá por I de arranque, la E sub 0 es igual a V menos I de arranque por la suma de las resistencias. La I de arranque es U sub E menos E sub 0 sobre RA más la R que se pone en serie, 1,5 veces la nominal. Se pone el paquete de resistencia necesario para que sea 1,5 de la nominal. Recordemos, ¿no?, que en el instante inicial no hay E, ¿no? ¿Ves? Acá está lo que estoy diciendo. En el primer instante la fuerza con el electromotriz es igual a 0. Al arrancar el motor va aumentando E. Y por eso disminuye la corriente, disminuyendo entonces el par y por ende aumentará el tiempo de arranque. Para disminuir el tiempo de arranque, se escalona la resistencia. El valor del paquete completo de resistencia se calcula de la siguiente forma. R13 V menos E0 sobre I arranque menos RAI
del arrollamiento del inicio. Y arranque eso. Y la E sub 0, 0 en el inicio. Ojo con eso. Al aumentar la velocidad E, la corriente de arranque disminuirá hasta I sub n, que es lo que veíamos. Conmutamos la resistencia y la corriente subirá nuevamente a 1,5. Ve, acá se ve mejor. Tenemos una gráfica corriente-tensión. Fíjate una cosa, que yo, según sea el par que tenga que accionar, bien eso, todo tiende a una FEM final y a una omega final. ¿Cómo tiende todo? Bueno. Entonces, voy de 1,5 nominal, voy ganando velocidad. Aumenta la FEM, porque esto es FEM, aumenta la FEM, pero pierdo par, porque se me bajó la corriente al tener velocidad. Desconecto una resistencia, aumenta el par porque aumentó la corriente, sigue aumentando la velocidad hasta acá. Aumento la FEM, baja la velocidad. Acá en este punto, en E2 y en E2, desconecto otra resistencia. Aumenta la corriente, aumento el par y avanzo por acá. A medida que voy adquiriendo velocidad, llego a E3, desconecto la última y acá. Y ya a la velocidad del régimen que yo quiero. En esta figura vemos cómo varía la corriente en función de la E y M en función de omega. Omega en función de E1 igual a tensión en bornes menos IN RI más R13. Ese es el valor de E1 con todas las resistencias. Luego, porque ¿qué pasa? No es E0, en E0 es 0 en el arranque, pero ya voy a tener un valor en E1. Y así es como un cálculo iterativo, pero aumentando E. Obtengo la R23 que corresponde a esa E1. De ahí puedo hallar cuánto vale R1 como la diferencia de todo menos la desconexión de uno de ellos. Después hallo E2 para esto, bueno, y así sucesivamente. R33, bueno, y así. La E33 y la E4, que es cuando ya desconecto todas las resistencias, que es la tensión en bornes menos la corriente terminal R interna. Bien. Como se ve, la velocidad aumentando al disminuir la resistencia, los valores de velocidad se calculan de la siguiente manera. Omega 0 es sub 0 sobre K, omega 1 es 1 sobre K, omega 2 es 2 sobre K, omega 3 es sobre 3 sobre K. Bueno, este es el arranque escalón. Acá hay, bueno, motores de continuo, de 2 o 3 caballos de vapor, se conectan de manera directa. Los circuitos de control se pueden realizar mediante relé de corriente, relé de tensión, con la fuerza contra el electromotriz, mediante temporizador. Esto es para tener una inteligencia más o menos a la hora de conectar y desconectar las resistencias necesarias. Mandamos, bueno, para poder, digamos, accionar este motor. Bueno, entonces se ve, ¿no? O sea, yo calculo las distintas E para las distintas situaciones. R1, 3, R2, 3, R3, 3 y sin R. Claro que R3, 3 es la R3 misma. Según sea cuánta resistencia tenga, eso se va a producir cuando, bueno, disminuya hasta E3. Después de 4 no tengo nada. Bueno. Ahora vamos a entrar en la parte de los motores de corriente, de los motores asíncronos. Vamos a ver cómo, primero vamos a recordar un poquito cómo era que funcionaban estos motores asíncronos. Bien, estos motores asíncronos tenían un tratamiento un poco distinto
distinto al de los motores convencionales. Bueno, el motor de corriente alterna va su funcionamiento en la acción electrodinámica ejercida por el flujo giratorio que produce el circuito eléctrico principal del motor respecto a las corrientes que recorre el circuito eléctrico secundario, que son inducidas por el propio flujo giratorio, que termina generando un par o movimiento de rotación. El motor se constituye por un estator y un rotor. En los circuitos asíncronos tenemos un estator, bobinado estatórico y bobinado rotórico. El rotor puede ser jaula de ardilla. ¿Por qué? Como es la jaula de ardilla. Este es el rotor, que internamente contiene barras conductoras longitudinales de aluminio, conectados como si estuvieran en cortocircuito. Anillos, poniendo cortocircuito esa barra, poniéndolos a la barra en cortocircuito mediante anillos que forman la jaula. Hay distintos tipos de rotores, simples, doble ranura, profunda, etcétera, etcétera. Incluso hay ranuras simples, profundas. Creo que no hay un libro donde están todos los tipos. Y el rotor bobinado de anillos rosados. Bueno. Bueno. El campo giratorio. El campo giratorio o campo rotante es el campo producido por tres bobinados fijos. Bien. Geométricamente desfasado 120 grados. Recorrido por corriente eléctrica con el mismo desfasaje. O sea, yo tengo corrientes alternas que alternan 120 grados y que encima están separadas físicamente 120 grados. Están en un arrollamiento que está separado 120 grados. Estas corrientes son equilibradas y dan lugar, según el teorema de Ferrari, a un campo magnético resultante, como un cuarto campo, cuya velocidad es conocida como velocidad de sincronía. ¿Te acordás de esto o querés que veamos un dibujito rapidito? No te escucho. No, sí, todo esto me acuerdo, pero como quieras, me parece medio aburrido en el sentido que ya no creo que te tome esto. Claro, vos acuérdate que como tengo tres campos, me va a dar un campo más largo, resultante y constante. Exacto. Es más, yo les voy a dejar, para los que quieren indagar un poquitito más, acá hay una página, ¿ves? Ver tú verás, del motor asíncrono, ver tú verás del motor asíncrono y del campo del teorema de Ferrari, y les voy a dejar los distintos enlaces en el link de la descripción, como diría un buen youtuber. Y por acá también hay otro link que ya les voy a decir. Los tres links se los voy a dejar en la descripción. La bobina en el estado, o sea, esta velocidad N1 es la velocidad del campo del estator. Acordémonos de esto, medio complicado la máquina 5. Las bobinas del estator están sometidas a las acciones de un flujo variable y se inducen FEMs de rotación en ellas. Bien. El rotor, que está en cortocircuito, como la jaula de ardilla, es inducido el rotor por estas FEMs y producen circulación de corrientes en el rotor. Cuando circula corriente en el rotor, aparece un campo que se opone a la cosa que lo produce, interactúan los campos y aparece una fuerza resultante y originan un par. Bueno, el rotor gira a una velocidad distinta a la del campo del estator. Esa diferencia de velocidad, ligeramente distinta a la del sincronismo, es lo que le da de asíncrono. Yo siempre me acuerdo de la máquina asíncrona, y si a alguno de los que van a escuchar este video les sirve, asócienlo con la máquina de cortar césped. ¿Ya? Lo de síncrono y lo de asíncrono. Para que se pueda entender un poco mejor el tema de las velocidades más que todo. Bien, siempre va a girar a una velocidad menor.
incluso si por algún modo artificial lo llevamos a la velocidad del sincronismo, no hay interacción de los campos, no hay corriente circulante, no hay FEM, por supuesto que se engendra en el rotor, y bueno, da velocidad de sincronismo. Y bueno, la corriente es cero. En cambio, si yo voy con la máquina corta-césped y paso por algún descampado, o algún lugar donde el yoyo está muy alto, el rotor se puede bloquear, el flujo, digamos, el flujo del estator interactúa, digamos, con el flujo del rotor y la corriente que circula en el rotor es máxima. ¿Bien? Eso también hay que tener en cuenta. Vamos a ver cuándo es máximo y cuándo no. Pero eso lo mencionamos, ¿no? Espero haber dicho las cosas bien y que no me agarren después, pero yo sí, se entiende. Después tenemos el deslizamiento. Y hay que tener en cuenta esto, el deslizamiento, como quien se acuerda de las máquinas asíncronas. Bueno, el deslizamiento es la velocidad de sincronismo menos la velocidad de giro del motor sobre la velocidad de sincronismo. Bien. Esto, o sea, es como las frecuencias. Y tenemos que tener en cuenta también que yo tengo frecuencias, a ver. Es como que yo tengo frecuencias eléctricas y magnéticas. Pensé que estaba soplando bien. Yo tengo que lograr, acá no lo explica mucho, es más, creo que no me voy a detener mucho en esto. Bueno, la frecuencia 2 es N2 P sobre 60. Es una velocidad relativa, que es la velocidad que ve el campo, digamos, los conductores del devanado del rotor, o sea, el rotor ve el campo del estator a una velocidad N2, que es los 50 menos la velocidad mecánica del rotor. O sea, si por algún motivo la velocidad del campo estatórico y la velocidad del rotor son iguales, la velocidad n sub 2 que ve el devanado rotórico es cero, porque yo rotor giro a la par del campo estator. Entonces n2, que es la velocidad relativa, es cero. Bueno, y el deslizamiento es la diferencia de la velocidad del sincronismo menos la mecánica del rotor sobre la del sincronismo. Las máquinas trabajan muy por debajo de la velocidad de sincronismo. Por eso, por lo general, del deslizamiento es del 6 al 8%, creo que dice por ahí eso. Del 3 al 8%. Del 3 al 8%. Bueno, ya le quería dar más velocidad. Bueno. Y bueno, y estas FEMS, esta fórmula, bueno, son las FEMS que se originan. Tenemos como en la FEM que se originan, valga la redundancia. La FEM en el primario es 444, número de vuelta del primario, frecuencia del primario, flujo mutuo por K1. Flujo mutuo porque los flujos interactúan. Bueno. E sub 2, 444, en el secundario, frecuencia secundaria, flujo mutuo, K sub 2. ¿Ves el flujo mutuo del resultante por polo debido al campo magnético común que existe en el entrehierro por la acción conjunta de los devanados del estator y del rotor? Al igual que en el transformador, interactúan los dos y da un flujo resultante mutuo. El campo magnético gira a la velocidad del sincronismo N1. Y la FEM inducida será esta, en el rotor será esta, porque es F2. ¿Bien?
Recordemos que si yo me paro en el rotor y veo el campo, si el rotor está parado, está bloqueado, N es igual a 0, el deslizamiento es 1 y la frecuencia se iguala. Entonces, en la E sub 2 voy a tener 444. Si yo estoy quieto como rotor, la frecuencia del campo que yo veo es la misma. Por eso es F1. No sé. Pero por el K2. Pero el número de vuelta del secundario. Bueno. Y si el deslizamiento es N1 menos N sobre N1, F2 es F1, entonces yo puedo sustituir donde dice F, ¿dónde está? ¿Ves? E del secundario, su S igual a S por el E del primario, por lo que N1 F1, phi M, K1, S. O sea, S por F1 es F2. E2S creo que era rotor reducido al estator. Es que no me acuerdo, ¿no? Pero bueno, se respeta, digamos, chicos. No me acuerdo. Que alguien lo agregue por ahí. Esta es la F1 con el rotor en movimiento. Claro. La relación es esta, E1 sobre 2, pareció a la del transformador. K1 N1. Y bueno, ¿ves? Acá hay que recordar las similitudes entre el motor asíncrono o de inducción y el transformador, en lo que hace al funcionamiento del circuito equivalente. Pero teníamos que tener en cuenta algunas diferencias. El flujo debe cruzar un entrehierro de muy alta reductancia, no hay un núcleo de hierro. Obvio. Hay un movimiento relativo entre los devanados y el motor tiene el secundario en cortocircuito. Bien. También se debe tener en cuenta que no todo el flujo establecido en el devanado del estator necesariamente enlaza al del rotor. Todo el entrehierro. Hay que considerar que existe campo magnético de dispersión o de fuga, dando lugar a reactancias. X1, 2pi F1 LD1 en el rotor, con el rotor parado, acuérdate que con el rotor parado F1 igual a F2. Y de 2 por reducir X2S es X1. A causa de esta reactancia muy alta, la corriente que circula por el rotor I sub 2 tiene un retraso con la E sub 2. Hay un video de máquinas asíncronas, creo que es la clase 2, que explica este desfasaje, si lo pueden ir a ver. Bueno. En el arranque, con el rotor bloqueado, el valor de la reactancia del rotor es máxima y el retraso de la corriente es considerable, ya que se produce un desfasaje considerable. Coseno de phi es 0,4. Y en el estudio ahora que vamos a ver, todos los valores del secundario se refieren al primario. Pero un breve repaso de lo que era la máquina asíncrona. Por supuesto que hay una materia, que es el curso de máquinas síncronas y asíncronas, que hace un estudio mucho más exhaustivo que esto. Van a rendir máquinas 2 con esto y nos vimos. Bueno, vamos a ver los diversos arranques de motor. Vamos a ver. No me acuerdo. Un motor eléctrico trifásico absorbe una gran intensidad en el momento de su conexión a la red. Por eso se debe limitar la corriente inicial, que resulta ser 5 veces más que el valor nominal de la indicada en la placa característica con un motor arranque con la tensión nominal aplicada. Esta excesiva corriente se puede conducir a una acumulación dañina de calor en el motor, sobre todo cuando la combinación de las características de inercia y la carga acoplada extienden el periodo de aceleración. Bien. Mecánicamente un quilombo. Exacto. También provoca efectos adversos sobre equipos vecinos, porque hay aumento de la caída de las PEM, obvio. Un motor de inducción de determinada potencia puede requerir varios segundos para acelerar la velocidad de operación. Por eso utilizan distintos esquemas de arranque de tensión reducida.
Generalmente se usa el arranque directo en motores de hasta 5 kilowatts. Es importante eso. Sí, estos valores grábenselos, porque pueden ser esas preguntas esporádicas. Sí, en el parcial que tomó el año pasado hizo una comparación, creo que tiró una potencia y vio los tres, el esquema, creo que directo, estrella, triángulo y arrancar suave, creo que fue. ¿Algo Sí, así, Mati, fue? y por criterio tenemos que elegir cuál. Sí, nosotros, ninguno de los dos lo hicimos, vos lo hiciste así, al Sí, sí parcial lo así. hice, pero bueno, después decidí rendirla como un examen normal. Sí, no, no, yo no lo hice, pero me acordaba más o menos. Así que bueno. Sí, yo creo, por eso vuelvo a repetir, yo creo que va más o menos a arrancar de acá lo que es el examen de esta parte, lo que es el arranque. El otro no creo, porque hay muchas máquinas dos. No, pero está bien recordar ciertas cuestiones, que por qué frena, por qué arranca de esa manera, no de otra. Que en Espectacular. sí, más o menos todas las máquinas tienen un comportamiento similar. En la cuestión de par velocidad, claro, en las curvas par velocidad, no es que se comportan igual, no. Pero me refiero No, a que no, hay una relación, a ver, más o menos directa entre la tensión y la velocidad y la corriente y el par. Pero por supuesto que cada máquina tiene su curva. Por eso, por ejemplo, acá tenemos la curva de la máquina A5. Bueno, esta es la curva par velocidad. ¿Te acuerdas que cuando hemos comparado las curvas mecánicas, sería el par en función de la velocidad, pero el par de la máquina, no el par accionado, el primero? ¿No estaban las sí, cuatro curvas? La que era rígidamente dura, bueno, y las otras cuatro. Eh, bueno, una de esas es esta. Par de arranque. Que en realidad estas curvas siempre las estudiamos con el par acá y digamos, la velocidad acá en el eje X y el par en el eje Y. sí, Iba a hacer una pregunta, pero no la voy a hacer acá porque capaz que me hace recursar análisis 1. Después de la pregunta. dale. Entonces vos fíjate que cuando yo quiero hacer arrancar el motor, acuérdate que este es como, a ver, desde el punto este máximo hasta acá, es en la zona de trabajo de la máquina asíncrona, y este punto es el par de arranque. ¿Qué quiero yo? Que arranque la máquina, o sea, yo para poder arrancar la máquina, bueno, siempre me gusta más la otra curvita. Tengo que vencer un par resistente. ¿Te acuerdas que es un par que viene como por acá? Bueno, pero este par de arranque viene acompañado con una corriente de arranque. Y a medida que crece, digamos, que hace este comportamiento hasta que llega al punto de establecimiento, la corriente crece hasta el máximo, donde es máximo el par, es máximo la corriente, y llega hasta un punto de funcionamiento. Y fíjate que yo voy aumentando la velocidad, acá es 0, y acá voy aumentando la velocidad, por supuesto que en velocidad 0, deslizamiento 1, ¿por qué deslizamiento en por ciento? Y en la velocidad de sincronismo, síncrona, deslizamiento 0, y acá deslizamiento 1. Dije eso recién, sí, creo que sí. Y Sí, fíjate que la corriente, la velocidad, o sea, yo a medida que voy adquiriendo velocidad, digamos, después llego a un valor de velocidad que se igualan los pares. Y esa es la corriente que va a haber en el rotor. Ponerle que sea acá. Pero si yo le demando más a la máquina, va a estar por acá y por supuesto voy a absorber más corriente. Más corriente. De acá no me paso. Yo de acá no me puedo pasar. La máquina trabaja en esta zona. Pasa que es este en realidad el comportamiento, porque acá arranca. Por eso te acuerdas que había dos curvas que eran similares, la Shunt y esta, que era la casi dura. Bueno, y bueno, ese es el par, en las curvas. Para explicar por qué el par de arranque menor, asimilaremos en el arranque al campo giratorio un campo de corriente. Tenemos
En la figura 1, ahí tenemos dos figuras. Ahí tenemos I2. Y acá tenemos E2. Y acá tenemos un ángulo phi. Sí, el desplazamiento. En la figura 1 tenemos el conductor central del inducido en el eje del campo magnético en el valor máximo de E2. Bien. A medida que el eje del campo se aleja, la E sub 2 es menor, porque el flujo disminuye, obvio. Pero la I sub 2 dijimos que estaba retrasada. Como la I2 está desplazada respecto de E2, tiene su máximo valor cuando ya pasó el campo giratorio. ¿Bien? Está retrasada. Tenemos que tener en cuenta entonces que hay, por eso está el ángulo phi y todo lo demás. Hay corrientes fuertes en un campo débil y hay una corriente entrante en un polo sur que origina pares contrarios a los principales. Bien. El caso extremo sería un desfasaje de 90 grados. El motor no arrancaría, ya que se generarían igual cantidad de pares antagonistas que de motor. Igual, esta explicación del par y todo lo demás, personalmente me gusta más con los diagramitas vectoriales, pero bueno, vamos a limitarnos a lo que dice acá. No va a arrancar. Bueno. Sí, porque toda esta conclusión sale de 5 páginas de un libro que se llama Chapman. No, nos quedemos con esta conclusión. ¿Bien? Bueno. Ahora vamos a ver algo muy importante. Tipos de arranques de motores. ¿Bien? Tema de examen. No lo digo yo, lo dicen todos los que pasaron por los exámenes de estacionamiento y control. Y bueno, tipos de arranque de los motores. Así como está eso de ir quitando resistencias que se utilizaban en las otras máquinas, acá tenemos muchas más. ¿Bien? Recordemos, la intensidad de arranque de los motores trifásicos a rotor bloqueado es esta. Y arranque igual tensión de la línea raíz de 3 ZRB, que es la impedancia rotor bloqueado. Es la impedancia que se ve desde la línea. O sea, yo estoy parado fuera del motor, pero estoy parado en la línea, yo veo esa impedancia. ¿Bien? Las distintas formas o distintos tipos de métodos de arranque buscan limitar esta corriente en este instante. Ese es el objetivo, ¿eh? El objetivo entonces es poder limitar el valor de corriente en este instante. Se puede hacer de dos maneras. A ver, se puede hacer de dos maneras. Ah, si yo marco te pierdo. Bueno, no importa. Variando la tensión U y variando la impedancia ZR del rotor bloqueado. Todo de la fórmula de arriba. Esa, me estoy tocando esta fórmula. Variando UL. Bien. Y variando la impedancia del rotor bloqueado. Sí. Los métodos que varían la impedancia del rotor bloqueado son por resistencias o por reactancia. Bien. Esto lo vamos a marcar también. Si no me equivoco, esto se hacía con distintas configuraciones de la jaula de ardilla. Creo que no las menciono. Es más, por eso se limita esto también, ¿ves? O sea, explica todos los métodos. Me parece que estos no, ya lo vamos a ver. Los métodos que varían la tensión de línea son por autotransformador, ¿bien? Que es la transición a circuito abierto, transición a circuito cerrado, conexión estrella triángulo, bobinados parciales y arranque suave. Y acá usamos algo muy bueno, que es el uso de la electrónica y dirigidores. Qué bueno que siempre hagamos mención de la electrónica y los dirigidores, ¿no? Pero traen problemas con la armónica, siempre tienen problemas. Exactamente. Ahí está. Bueno, ¿ves? En los motores de rotor bobinado también se puede insertar resistencia rotórica generando otro método de arranque.
Cuando se reduce la tensión aplicada a los bornes del motor, se reduce la corriente en igual proporción. El par de arranque es proporcional al cuadrado de la tensión, ya que es proporcional al producto del flujo magnético por la corriente, y ambos se reducen en proporción a la tensión. Por ello, el motor se puede acelerar lentamente y en ocasiones calentamiento excesivo. Se debe tener precaución en el diseño de los dispositivos de arranque. ¿Bien? El par es de arranque proporcional al cuadrado de la tensión. Teníamos la idea anterior del par, corriente solo, pero fíjense también que acá varía el cuadrado de la tensión. Bueno, tenemos el arranque directo, un tipo de arranque, el más básico de todo. Como su nombre lo indica, el motor se conecta directamente a la red de su tensión nominal y con la conexión adecuada para dicha tensión entre los triángulos. Se debe tener en cuenta que esto es posible por un motor cuya relación que la ida arranque sobre la nominal no supere los valores establecidos. No se menciona. Bueno, pero habíamos dicho hasta 5 kVA, dijimos, Mati. 5 kilowatts. Hasta 5 kilowatts. Bien. Y también deberíamos ver que ahí el cociente de arranque sobre el nominal no sea muy alto. Bueno, este es el par resistente. Esta es la corriente. Fíjense lo que hace la corriente. Parte de, bueno, acá 6,5 de la, parece ser de la nominal. ¿Ves? Y miren cómo es la corriente del arranque. Más alta incluso que la de rotor bloque, y va a llegar a la corriente. En el gráfico este se observa la curva característica de arranque directo. ID, corriente directa. MD, par de arranque directo. Y MR, par resistente. Y MN, par nominal. Acuérdense que recién cuando estos dos se igualen, se va a mantener, bueno, todo esto. Pero fíjense, esta curiosidad es bastante interesante. La corriente de arranque transitona instantánea y circula durante el primer ciclo de onda y alcanza 10 a 20 veces la nominal. Esto es peligrosísimo. ¿Bien? Es la instantánea. Después tenemos una corriente de rotor bloqueado. Esto es como lo que se estudia como el subtransitorio, transitorio y permanente, si lo quieren ver por ese lado. Después tenemos la corriente de rotor bloqueado. Tenemos la corriente de rotor bloqueado, bueno, no me quiere andar el mouse, que alcanza hasta 10 veces la nominal. ¿Ven? La de arranque, la de rotor bloqueado, y después la corriente nominal, que es la que se establece una vez que, bueno, llegamos a lo nominal, la velocidad nominal, todo nominal, y cuando se igualan los pares, pero la corriente de arranque es altísima. Fíjense. Corriente de arranque 4,8 veces la nominal. Par de arranque 0,5, 1,5 del par nominal. El tiempo de arranque 2 a 3 segundos y la tensión es total. Aplico el total de la tensión. Pero para tener un buen par de arranque, vamos a ver, no, la corriente es muy, muy alta. Estas son las características. Bueno, la ventaja que como es directo, es solamente conectar el equipo, es sencillo, es barato, no tengo que comprar nada, y tengo un par de arranque grande. Pero, por supuesto que yo tengo una punta de corriente muy grande. Se trata que el arranque no sea lento, porque si no voy a tener una corriente altísima encima por mucho tiempo. Y se admite, por supuesto, para potencias hasta 5 kW. No más. Y bueno, esto se aplica en motores que accionan pequeña o mediana potencia, que no puedan emitir sacudidas mecánicas. Y acá tenemos, qué lindo.
¿Qué tenemos acá? En realidad, ahí en la aplicación hay algo que no está bien. Creo que no está bien. Porque dice, para motores que accionan pequeñas o medianas potencias. Está bien. Pero dice que no pueden admitir sacudidas mecánicas. Que yo tenga entendido, sí. Por eso, que sí pueden. O sea, claro. Claro, Digamos, claro, no. porque justamente es el motor más barato y que admita él. Digamos, la carga que vaya a mover no es como un arranque lento, viste, que todo suave, tranquilo. Claro. Bueno, pero la idea está. Genialmente. Ya estamos viendo. Está bueno tener esto en otros comentarios. Y acá está el esquema. Bueno, ¿qué vemos acá en el esquema? Nada que ver, en el esquema. ¿Cuál de los tres esquemas tenemos? Y acá tenemos el multipilar del motor. Y este es el de comando. Este es el esquema de potencia, y este es el de comando. Exacto. Bien. Estas son las protecciones fusibles, sobrecarga. Este es su pulsador, que está Bien. siempre encerrado, pero cuando yo lo pulso está abierto, es como el general. Y bueno, es simple. Cuando pulso S2, energizo KM1 y KM1 me acciona esto. Y es simple, porque lo único que hice fue prender el motor. KM1, bueno, en realidad es el... Espera. KM1 sería el relé del contactor. ¿Sí bien? Exacto. Que ese contactor KM1 tiene un contacto auxiliar, que lo vemos en el KM1 del circuito de la derecha de comando, que tiene el borne 13 y 14. Exactamente. Que por supuesto que cuando se energice también esto va a cerrar y bueno, el motor también va a funcionar. Acá están todas las protecciones también. Un guardamotor. Porque tiene una protección térmica y electromagnética. Es el guardamotor. Gracias por la aclaración. Bueno, ahí está la explicación, pero aquí voy a ponerla más grande, si no, no le uso. A la izquierda se observa el esquema de potencia, un arranque directo, el mismo contado un guardamotor. Bueno, me leíste todo antes. No, Está pasado. no, leí, te lo juro, esta vez no. Magnetotérmico. Bueno, el Q1. Por supuesto que esto va a actuar en función de si cuando detecte sobrecarga o cortocircuito le manda la vía especial. Exacto. Para cumplir una función de protección con recorrido sobre intensidad y seccionamiento. Hay que aclarar que subí un poquito, por favor. Que el Q1 es independiente del Q1 del circuito de comando. No es el mismo. El guardamotor que el Q1 que tenemos entonces acá, perdón, entonces acá habría un error. Porque puede haber una falla acá, pero no acá. Por eso tiene que ser independiente. Exacto. Perfecto. Bueno, pero conmigo no funciona. Gracias por la aclaración. Esto se puede ver todas las veces que quieran. De paso vamos repasando un poco cómo era esta cuestión de los esquemas de comando. Se ve el esquema de comando. Es un fusible para la protección propia del circuito. Un contacto auxiliar normal abierto. Bien. Del guardamotor, que es el que desenergiza ese circuito en caso de falla. Mira, es un contacto auxiliar normal abierto. Bien. Pero me sorprende que se llame igual. Por eso pensé que... No, sí, entonces está bien. El contacto auxiliar. No es que tiene una termomagnética. ¿Viste? Para que vea que no leí. A ver. Bueno, pero cualquiera se puede equivocar ahora 2 semanas del examen. El tema es que no nos equivocamos en el examen. Está bien, por eso la idea es jugar como estamos jugando. Claro. Entonces esto es un guardamotor. Y esto ya Y saben que es un
Contacto auxiliar. normal abierto. Bueno, normal abierto, pero esto es un contacto auxiliar del guardamotor. Sí. Bien. Bueno, S1, S2 son los pulsores de parada y arranque. KM1 la bobina del contactor. Bueno, por lo menos dije una bien, che. Y un contacto auxiliar KM1. No, sí, que esté todo bien. O sea, yo esto energizo y esto cambia de estado porque esto se energiza. Claro, si no tuviera ese contacto auxiliar KM1, sí o sí tendría que tener presionado el pulsador, el S2. Claro. Si no, no habría forma. Cuando se pulsa S2, porque esto está, bueno, se pulsa S2, el KM1, contacto auxiliar KM1, es retroalimentar al contactor al dejar de pulsar S2, claro, porque esto cierra, pero tengo que seguir teniendo este conectado, entonces esto yo lo desconecto, lo dejo de pulsar, pero va a quedar esto cerradito. Entonces va a seguir recibiendo la señal por esto. Ver lógica de RL para los novatos. Bueno, y después tenemos lo que son los arranques a tensiones reducidas, que es por resistencia estatórica y por reactancia estatórica. Bueno, como estos son más largos, todos estos, ¿querés que veamos uno y ya paramos? Porque veamos uno más. Bueno, arranque a tensión reducida. Una forma de reducir la corriente de arranque es reducir la tensión aplicada al motor. Con ello, bueno, esto es importante. Con ello, también se disminuye el par efectivo de arranque. ¿Bien? Obvio. Ya que al disminuir la tensión, el flujo del estator también disminuye. Y con él la... porque como es 444, flujo, todo eso. Bueno. Disminuye la tensión, el flujo del estator también disminuye, y con él la FEM, inducida en el rotor y la intensidad rotórica. ¿Cómo fue la ecuación? Bueno, el par de arranque disminuye con el cuadrado de la tensión. Esto lo voy a buscar, está por ahí. Existen diferentes métodos para reducir la corriente de arranque y disminuir la tensión. Uno de ellos es el arranque por resistencia estatórica, que, similar a lo que vimos en lo de continua, consiste en reducir la tensión que produce unas resistencias conectadas en serie con el estator. Unas resistencias conectadas en serie con el estator. Bien, ahí. Se intercalan las resistencias en la primera fase de arranque, que puede hacer en 2 o 3 partes. Bien, de acá está RB, rotor bloqueador, y esta R extra. Escalonadas para ir aumentando la impedancia del rotor bloqueado en forma gradual. Yo voy modificando en forma gradual para el arranque. Este sistema tiene el inconveniente que consigue disminuir la corriente en función lineal de la caída de tensión producida. Sin embargo, el par queda disminuido con el cuadrado de la caída de tensión, por lo que su aplicación se ve limitada a motores en los que el momento de arranque resistente sea bajo. Esto es muy importante. ¿Ves? Bueno, la ID, pero en realidad yo tengo una IE, digamos, no me dice acá lo que es IE, pero yo supongo de que, bueno, es el par eléctrico, bueno, o sea, yo, en realidad la corriente eléctrica, bueno, IE en realidad, y yo le desconecto la resistencia, subo acá, pero subo a la otra curva, digamos. Hasta que siga una... Bueno. En la figura de la izquierda se observa el triángulo de impedancia donde RRB es la resistencia eléctrica del motor, XRB, reactancia eléctrica del motor, ZRB, impedancia, PR, ángulo de pasaje, en realidad pi, de motor a rotor bloqueado, sin la inclusión de resistencia. La R es la resistencia agregada, RT menos RB, entonces esta R, el valor de resistencia está en orden de
5,055 tensión de línea sobre corriente nominal. En ohm por fase. Vamos a marcar. En la figura de la derecha se observa la curva eléctrica de arranque por resistencia catódica, en donde ID, corriente directa, y E, intensidad del estator, intensidad eléctrica del estator. MD, par de arranque directo, ME, par estatórico, MR, par resistente. Claro, recupero el par, pero viste que yo ahora tengo un par mucho más bajo. Esa es la cuestión. Bien. ¿Qué más? Tengo características. La corriente de arranque llega a ser 4 o 5 veces la nominal. El par de arranque es más bajo, 0,6 a 0,85. Es más largo el tiempo de arranque. Reduzco la tensión un 60% de la nominal. La frecuencia de arranque, si no se indica lo contrario, se consideran como 10 arranques por hora. ¿Cuál es la ventaja? Se pueden regular los valores de arranque. No hay corte de tensión en la alimentación del motor durante el arranque. Y se mejora el factor de potencia. Bien, bueno. Pero tenemos desventajas. El equipo ahora necesita resistencia. Tenemos pérdidas por calentamiento, por Joule. Tienen que tener en cuenta cuánto cuesta el equipo. El par de arranque se reduce, y bueno, es pequeño. El bloque de resistencia está limitado en el número de arranques por hora por temperatura. También esto, por el tema de las pérdidas. Bueno, y también acá el tema del calentamiento. Se tienen que ventilar las resistencias. Aquellos que tengan, se usan en aquellas máquinas que tengan fuerte par de inercia y que no precisan un fuerte par de arranque. ¿Bien? Esto es en la aplicación. Y acá tenemos el esquema de potencia y el esquema de comando. Bueno, veámoslo. Tenemos los fusibles, KM1, KM2, fusible S1. ¿Qué es lo que pasa acá? Yo pulso S2, energizo KM1 y este temporizador. Bien, KA1. Ese KA1, cuando pase el tiempo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a pulsar, bueno, va a hacer actuar este pulsador KA2. No es un pulsador, perdón, el pulsador es este, no me acuerdo la verdad, pero esta bobina con retardo a la conexión va a cerrar va a energizar KM2. El tema es que esto después se vuelve a abrir solo, esto hace cerrar este contacto para que quede alimentado y a su vez abre. Entonces queda abierto KM1. Enclavamiento. Exactamente, lo enclavo. Y bueno, queda energizado después el Y ahí vemos KM2, cómo. pero ahora yo he retirado luego de un tiempo las resistencias que yo pongo. Exacto. Bueno, es importante todo este esquema de comando y el esquema de potencia. Y acá está la explicación de lo que ocurre. Bueno, ¿qué es lo que da para mañana? Seguir con arranque. Yo ahora tengo que ver otra materia. Así que bueno, yo por este lado me voy despidiendo hasta cualquier momento.